Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que se dedica mundialmente a entrenar abogados individualmente y como equipos de abogados en nuestra metodología jurídica óptima sobre la detección de problemas jurídicos y el logro de su solución jurídica de una forma óptima, con alto rendimiento jurídico, con contundencia jurídica, con alta capacidad jurídica, para casos, en relación con casos preventivos y correctivos sobre IA comercial, inteligencia artificial comercial mercantil, es decir, la inteligencia artificial relacionada con la empresa comercial mercantil. Y hoy explicaré lo tolerante e intolerante jurídicamente, la tolerancia e intolerancia jurídicas, la tolerancia y por ende intolerancia jurídica en casos preventivos y correctivos sobre IA comercial. ¿Y qué es lo tolerable jurídicamente? Lo armónico con la forma de la libertad y su límite, es decir, la libertad jurídica, es decir, el todo de la libertad que existe cuando se cumple con el todo definido mediante el derecho, el todo de lo definido mediante el derecho. Y por eso la libertad es la libertad justa, la ajustada a lo jurídico según cómo proceda, aplique, deba cumplirse con lo jurídico, según cómo aplique lo jurídico y deba, por ende, aplicarse a la medida del respectivo caso, es decir, a la medida de la relación jurídica involucrada, donde esté presente inteligencia artificial comercial mercantil, bien sea un caso preventivo, es decir, enfocado o basado en el cumplimiento integral, por ende oportuno, por ende estable, por ende permanente, del derecho, por ende claro, del derecho, para que así el caso sea válido y como consecuencia la IA comercial, el todo de IA comercial existente en él, sea válida al existir en relación con un caso armónico jurídicamente, es decir, existente con base en lo jurídico, y a la vez en relación con los casos correctivos, es decir, los casos enfocados en la solución del conflicto existente en relación con el todo de IA comercial que exista frente al conflicto. Y por eso lo tolerante jurídicamente a nivel preventivo es todo lo que deba existir para que el caso sea válido y por ende la IA comercial sea válida. Mientras que en relación con lo correctivo, lo tolerable jurídicamente es todo lo que deba existir en el caso para que se aclare, por ende válidamente, la forma, por ende jurídica del conflicto, cómo ha existido el conflicto, y dentro de ello, por ende, cómo ha existido la culpa, es decir, cómo se ha causado el conflicto, cómo se ha incumplido con el derecho y por ende generado como consecuencia el conflicto, y dentro de ello, cuál es la consecuencia de la culpa y como consecuencia de ello, se aclare cómo se debe asumir la culpa y posteriormente, el efecto de la culpa y posteriormente se asuma principalmente a nivel general voluntariamente la culpa por parte del culpable o, si no es así, se asuma coactivamente, por ende válidamente, la responsabilidad que exista frente a la culpa que ha existido y que ha causado el conflicto vinculado con inteligencia artificial comercial. Entonces se trata de lo tolerable jurídicamente y por ende lo conocido, por ejemplo, como gestión del riesgo en relación con la inteligencia artificial, se basa en el riesgo tolerable, es decir, el riesgo armónico con lo jurídico y por ende en lo que debe existir jurídicamente, en el deber ser jurídico y no en lo antijurídico, en lo que no debe existir jurídicamente, que es lo antijurídico, es decir, la forma del incumplimiento del derecho, cualquier forma de culpa, bien sea el incumplimiento del derecho como negligencia, por negligencia, es decir, por un descuido, aunque no se tenga la intención de ello, o el incumplimiento del derecho, es decir, la culpa, por dolo, con la forma de dolo, la culpa con dolo, la culpa del dolo, es decir, el incumplimiento del derecho basado en la intención de ello. Y por eso, lo intolerable jurídicamente es cualquier forma de riesgo que exista y haga precisamente existente lo improcedente jurídicamente, es decir, y su existencia, cuya existencia haga inaplicables los derechos y deberes y propiamente la libertad, haga inaplicable la libertad por ende jurídica y por ende su límite, porque los derechos y deberes son las características, es decir, las condiciones del ejercicio de la libertad. Entonces se trata propiamente de la libertad y por ende lo intolerable jurídicamente es lo que hace inaplicable
la libertad, inejercitable, la libertad. Es decir, lo que desconoce la forma de la procedencia, la forma en la cual existe y por ende se debe ejercer la libertad, a la medida de cada quien existente en el caso vinculado de alguna forma con IA comercial. Entonces, para descifrar qué es lo tolerable e intolerable jurídicamente se deben conocer precisamente las características, las condiciones de la libertad, es decir, lo que se debe aplicar para que exista la aplicación de la libertad, para aplicar la libertad. Y por eso se trata de conocer las partes y el todo de la libertad, por ende jurídica, es decir, justa, ajustada a lo jurídico, en general y a la medida del caso, vinculado de alguna forma con IA comercial, y por eso se trata de conocer y aplicar los fundamentos jurídicos, los fundamentos del derecho. Por eso los fundamentos del derecho son la forma de lo tolerable e intolerable jurídicamente y propiamente de lo permitido y lo prohibido, de la libertad y por ende de su límite, ¿cierto? Son la forma de lo procedente e improcedente, la forma de la diligencia y de la culpa, del cumplimiento y del incumplimiento del derecho, de la inocencia y de la culpa, de la responsabilidad jurídica frente al cumplimiento del derecho y de la irresponsabilidad jurídica, de lo irresponsable jurídicamente por el incumplimiento del derecho en relación con casos preventivos y correctivos sobre IA comercial. Entonces se trata de que a nivel preventivo, en casos preventivos sobre IA comercial, solo exista lo tolerable jurídicamente, por ende a la medida del caso, a la medida de lo tolerable jurídicamente en el caso, a la medida de la forma del caso, a la medida del caso, y así se logra que exista el caso válido y por ende la IA comercial válida, es decir, y así se logra la IA comercial válida. Y a nivel correctivo, se trata de conocer lo tolerable e intolerable jurídicamente y de manejar el caso correctivo basado en lo válido, es decir, en lo tolerable jurídicamente, en lo procedente jurídicamente, es decir, basado en la libertad jurídica, en la aplicación, el ejercicio de la libertad jurídica y por ende con base en su límite. Y así es como se aclara el conflicto y se atiende válidamente a ello y se logra solucionar el conflicto, bien sea voluntariamente o coercitivamente, coactivamente, según el caso. Y así termina el conflicto en relación con la IA comercial. Se soluciona la controversia, se dirime la disputa, se supera el conflicto vinculado con IA comercial y así se termina el caso correctivo y por ende existe la justicia correctivamente frente a la IA comercial y por ende propiamente así se soluciona el conflicto sobre IA comercial. Y esto solo se logra precisamente si aplicando ello o propiamente teniendo claro que precisamente la aplicación de ello es la forma de aclarar la forma jurídica del conflicto y por ende dentro de ello la forma de manejarlo jurídicamente y por ende la forma de resolverlo. Y por eso, al aplicar lo tolerable, al existir lo tolerable jurídicamente en el correctivo, se aclara cómo existió lo tolerable y lo intolerable jurídicamente frente a cada persona natural, es decir, física, es decir, como ser humano, y jurídica, es decir, moral, es decir, como organización de los sectores público y privado existentes en relación con el conflicto y así se aclara la culpa y por ende dentro de ello la consecuencia de ello y posteriormente se logra la asunción de la responsabilidad en relación con ello voluntariamente como regla general o coactivamente de la forma jurídica por ende válida y por ende óptima y así se termina, por ende, óptimamente el conflicto. Entonces se trata de la claridad de aplicación, es decir, de la atención de lo tolerable e intolerable jurídicamente a nivel preventivo para precisamente de la manera óptima, de una manera óptima, de una forma óptima, lograr el caso válido y por ende la IA comercial válida, el todo de IA comercial válida existente en relación con él, con el caso, y a su vez, correctivamente lograr la justicia, es decir, la solución del conflicto a nivel correctivo vinculado con IA comercial. Y por eso los abogados entrenados con nosotros, con nuestra metodología jurídica sobre la forma de detectar el problema jurídico y lograr su solución jurídica de una forma óptima, es la forma en la cual los abogados potencian su capacidad jurídica y por ende aumentan su rendimiento, es decir, logran manejar el asunto jurídico sobre IA comercial a su cargo óptimamente. Por eso los invito a www.juridia.ca para que conozcan nuestros servicios de entrenamiento para abogados. Son todos servicios de entrenamiento para abogados en relación con el manejo de asuntos jurídicos preventivos y correctivos sobre IA comercial, porque cada uno de nuestros servicios se basa en una parte práctica, donde se realizan simulacros preventivos y correctivos sobre IA comercial y a la vez la realización de cuestionarios diseñados estratégicamente para que se detecte el trasfondo jurídico y por ende se logre claridad sobre su solución
Y a la vez, precisamente, ello se logra, solo se logra bajo el respaldo de módulos teóricos jurídicos a nivel profesional para los abogados, es decir, los profesionales del conocimiento y aplicación de lo jurídico, y así es como solidifican y logran potenciar su capacidad jurídica y por ende aumentar su rendimiento, es decir, así es como obtienen alto valor jurídico y por ende alta relevancia jurídica en relación con casos, es decir, relaciones jurídicas, es decir, asuntos que se vinculen de alguna manera con IA comercial. Así es como aumentan su perfil jurídico, su valor jurídico y propiamente su campo de acción jurídico y por ende a nivel universal, porque como queda claro, el derecho solo es uno, los derechos y deberes solo son unos y propiamente la libertad y por ende su límite es una, son unos y por eso, a la vez, los fundamentos del derecho son universales y por eso los abogados entrenados por nosotros son capaces de detectar la forma en la cual aplican las normas según el caso, preventivo y correctivo sobre ella comercial a su cargo y son capaces de aclarar cómo se cumple con estas y propiamente cómo se cumple con el derecho a la medida de lo tolerable e intolerable, lo procedente e improcedente, es decir, a la medida de lo diligente como abogados, según el caso, preventivo y correctivo sobre IA comercial. Y por eso nuestra metodología se basa, por un lado, en la explicación de los indicadores jurídicos, es decir, las características, los requisitos, los indicadores de lo tolerable e intolerable jurídicamente, es decir, del cumplimiento e incumplimiento del derecho, de lo válido e inválido, de lo jurídico y lo antijurídico, de lo justo e injusto, de lo ajustado a lo jurídico y de lo no ajustado a ello. Y a la vez se basa en la explicación de la forma, por ende, concreta, específica, contundente, práctica, útil, rigurosa, incontrovertible, diligente, de detectar el todo el problema jurídico existente en un caso, existente en relación con un caso preventivo o correctivo sobre vía comercial. Y por su parte, finalmente, el tercer paso de la metodología es aclarar y propiamente entrenar a los abogados en la forma de lograr la solución jurídica, por ende, de una forma óptima. Es decir, se basa en el entrenamiento de la forma de la solución jurídica en casos preventivos y correctivos sobre IA comercial. Entonces es algo universal, riguroso, precisamente, como queda claro, basado en lo jurídico y por ende es algo incontroversial, es decir, es algo válido, es algo contundente y por ende, por supuesto, existe la libertad en relación con el hecho de oponerse a lo que es válido, pero cuando como tal existe lo válido, una vez se aclara que eso es lo conforme con lo jurídico, lo armónico jurídicamente, lo que coincide con el deber ser jurídico, es algo incontrovertible y eso es lo que logran los abogados entrenados con nosotros a nivel preventivo y correctivo sobre IA comercial. Y a la vez los invito a www.juridia.co para que conozcan nuestro blog y mediante nuestros contenidos se perfeccionen jurídicamente, aumenten su conocimiento, su profundidad jurídica y por ende su capacidad como profesionales del derecho, su capacidad profesional jurídica, frente a lo válido e inválido, es decir, frente a la eficacia jurídica, la seguridad jurídica y en general la validez jurídica, es decir, frente a la diligencia de la abogacía de asuntos jurídicos sobre IA comercial a nivel preventivo y correctivo. Como se dan cuenta, esto es algo contundente, único, original y universal. Por eso podemos entrenar a cualquier abogado individualmente o equipo de abogados. Y por eso es algo disponible mundialmente y lo hacemos en línea mediante Internet, online. Y para que esto quede claro, ofrecemos tres tipos de entrenamiento. Un entrenamiento enfocado exclusivamente en el equipo de abogados que lo contrate o un curso donde de manera intensiva se explica nuestra metodología jurídica, se entrenan en la metodología jurídica, en nuestra metodología jurídica óptima sobre casos preventivos y correctivos para casos correctivos y preventivos, para el logro de la solución óptima, de la solución jurídica óptima en casos preventivos y correctivos sobre IA comercial. Y a la vez ofrecemos un seminario, igualmente, como ha quedado claro, teórico práctico, porque se trata de un entrenamiento, no solo de la teoría, sino de su aplicación en el desarrollo de cada servicio de entrenamiento. Entonces, el seminario se basa precisamente en un espacio de 3 horas y media para que de manera contundente se entrenen en ello con módulos teóricos jurídicos profesionales y, en paralelo, la realización de simulacros sobre casos jurídicos preventivos y correctivos vinculados con IA comercial y la realización de cuestionarios jurídicos sobre IA comercial, sobre el manejo diligente por parte de los abogados en cuanto a asuntos preventivos y correctivos sobre IA comercial
sobre inteligencia artificial comercial, inteligencia artificial mercantil, IA comercial, y así logran la potenciación de su capacidad jurídica. Es decir, como se dan cuenta, nuestro entrenamiento, nuestras diversas formas de entrenamiento se basan en alto rendimiento jurídico, gracias a una metodología rigurosa, óptima, que precisamente, que por ende se basa en teoría jurídica óptima y práctica jurídica óptima para que así el abogado o el equipo de abogados sea diligente, por ende óptimamente, en asuntos jurídicos preventivos y correctivos sobre IA comercial a su cargo. Muchas gracias, que estén muy bien y espero que los entrenemos. Un fraternal saludo. Gracias.